Los hombres se creen muy listos. Los hombres se creen muy inteligentes y piensan erróneamente que son los amos y señores de la creación, del universo, del mundo. Pero en realidad los hombres han sido muy ingenuos. Muy ingenuos. Han sido terriblemente engañados. Y hablo de la humanidad entera, han sido tremendamente manipulados. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, y empezó a engañar a Adán y a Eva. Y Satanás está presente hoy en la vida de la humanidad. Satanás sigue actuando con los mismos propósitos de poner a los hombres en contra de Dios, de matar a los hombres sin que tengan un encuentro con Cristo, de confundir a los hombres, de enseñarles una confusión de conocimiento y de sabiduría, para que, de acuerdo al plan de Satanás, destruir a toda la humanidad. Pero la serpiente era astuta. El hombre se cree muy inteligente, incluso se cree muy sabio, pero ha sido engañado por Satanás en la construcción de una cultura, de una sociedad contraria al plan de Dios. Mira cómo está la humanidad. Los que hemos leído un poco la palabra del Señor y le creemos al Señor, sabemos que a Dios le gusta la justicia. Mira cómo está el mundo, sin justicia, con una justicia torcida, vendida, completamente alejada de lo que es la justicia de Dios. A Dios le gusta la santidad porque Dios es santo. Mira cómo está el mundo. El mundo hasta se burla de la santidad. Es más que evidente que Satanás tiene el control y ha sembrado lo malo. Satanás tiene el control de muchas organizaciones mundiales, de universidades, de medios de comunicación, de empresas mundiales que por un tiempo les entregó parte del poder y la riqueza y después cobró la factura para sus propósitos de degeneración, de perdición del hombre. Caso de Disney, por ejemplo. Otrora pudiéramos decir que en un principio se establece aquello como algo positivo, como algo bueno. Poco a poco el diablo va tomando el control, cobrando la factura de aquello y va torciendo el pensamiento, las filosofías de todas estas empresas de arte, cultura, deportes, de todo, universidades, para ir torciendo el pensamiento humano, pero todo con una sola visión:
ponerlo en contra de Dios, rebelarse contra Dios. Pero la serpiente era astuta, y la serpiente es astuta, y la serpiente hoy sigue trabajando en el pensamiento mundial y en el pensamiento de la iglesia también. Qué astuta es la serpiente, que ha filtrado doctrinas diabólicas dentro del cuerpo de Cristo. Qué astuta es la serpiente, que está cambiando las Biblias. Y los cristianos, muchos de ellos ni cuenta se dan. Qué astuta es la serpiente, que está filtrando filosofías y estilos equivocados, tomados del mundo para filtrarlos dentro de la iglesia. Qué astuta es la serpiente, que ha filtrado el ministerio pastoral femenino. Qué astuta es la serpiente, que está filtrando en el mundo entero la igualdad entre el hombre y la mujer para la destrucción de las familias mismas, cambiando los conceptos. Qué astuta es la serpiente, que le ha vendido y le ha hecho creer a la humanidad que los roles hombre y mujer son los mismos. Qué astuta es la serpiente, que ha sacado del seno familiar a los hijos para llevarlos en el día a día, escolásticamente, para adoctrinarlos con conocimiento del bien y del mal. Qué astuta es la serpiente, que ha cambiado los conceptos del amor y de la libertad. Y ahí anda todo el mundo engañado, buscando ciertas libertades que son falsas. Le ha vendido al hombre y a la mujer conceptos equivocados de realización personal. Una de las trampas muy astutas que la serpiente ha logrado es sacar del seno familiar también a la mujer, infiltrarla en la vida laboral, económica, y a través de esa trampa tan tremenda, ¡wow!, provocar adulterios, fornicaciones, destrucción de familias, de matrimonios, divorcios. Qué astuta es la serpiente, que dentro de ese esquema femenino, con una idea de empoderamiento, por ejemplo, ha entrenado el alma de millones de mujeres, dándoles por allá en los lugares donde interactúan socialmente con el hombre, dándoles posiciones de autoridad. Ponga atención a lo que voy a decir. Y bajo ese esquema, entrenar el alma femenina para estar en una posición de poder y de autoridad. Estar en un lugar donde yo dirijo, yo mando, yo decido. Tengo el poder para hacerlo, tengo la libertad para hacerlo. Pero luego, al regresar al seno familiar, quieren repetir el mismo esquema laboral al seno familiar, y empieza la destrucción de la familia. Qué astuta es la serpiente al quitar la disciplina de los hijos. Qué astuta es la serpiente. Ha engañado tremendamente.
de esta y de muchas maneras más al pensamiento de la ciencia, de los gobiernos, de las instituciones. Andan las instituciones buscando acabar con la drogadicción juvenil, con la delincuencia juvenil, y bueno, analizan y analizan y analizan cómo terminar con algo así, pero en su análisis les falta un elemento. Hay un elemento que no lo meten en el análisis, y es la influencia del reino de las tinieblas, la operación misma de Satanás. Pero la serpiente era astuta, y es astuta, y sigue engañando, y sigue con su plan perverso en todos los órdenes de la vida, en lo económico. Qué astuta es la serpiente al filtrar esquemas económicos bastante peligrosos para las economías familiares. Préstamos al instante, hacerse esclavos de deudas, compras fáciles, compras en desorden, tarjetas de crédito, en fin. Trampas y trampas y trampas y trampas de una serpiente astuta. Los hombres han sido muy ingenuos, muy ingenuos. Mientras se pavonean y se jactan de que han enviado naves a otras galaxias, quiero decir, no tan allá, ¿verdad? Pero sí a Marte, a la Luna, que es hasta donde se ha llegado, una sonda por ahí a Júpiter, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que nos han dicho. Pero mientras el hombre se pavonea con grandes descubrimientos actualmente, que tampoco es mérito del hombre, ¿verdad? Sino que los ojos del Señor velan sobre la ciencia, pues sigue siendo engañado. Sigue siendo muy ingenuo. Pero nosotros conocemos una verdad. Y vemos aquí cómo la mujer, que representa la carne, fue seducida para entrar en la mira de la serpiente, para caer en la labia de la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Muy interesante, muy interesante. Dios vio que era malo, y la mujer vio lo contrario, vio que el árbol era bueno. Cuidado. Algo muy importante en nuestra vida es entender que si Dios dice que esto es malo, para mí debe ser malo, sin entenderlo mucho, nada más. Me basta con que Dios diga, esto es bueno, y para mí debe ser bueno. Esto es malo, y para mí tiene que ser malo. Esto es inmundo, para mí es inmundo. Esto es justo, para mí eso es justo. Dios vio que el árbol era malo, pero Eva vio que el árbol era bueno. En el momento en que nosotros empezamos a cambiar las cosas, a pensar que Dios está equivocado, en el momento en que nosotros, atención con esto,
en un acto de soberbia, creemos que sabemos más que Dios, ahí empieza nuestra caída. Dios vio de una forma, la mujer lo vio de otra. Y que era agradable a los ojos, agradable a los ojos. En el momento en que nuestros sentidos son los que rigen nuestra conducta, rigen nuestros deseos, o sea, nuestros sentidos, algo que se ve bonito, algo que se ve agradable. Es como si yo andando por allí una noche, se me acerca una dama muy bonita, con un cuerpo agradable, pero solo veo eso. Déjeme decirle que hace unos 2, 3 años, no, unos 4 o 5 años, andando por la ciudad, me paro en un semáforo y en ese momento una dama se acerca a mi puerta, a la puerta del copiloto, e incluso abre la puerta y se mete, se sube. Pero nunca esperó mi reacción. Y mi reacción fue con firmeza, ¿verdad? Tuvo que bajarse, en el instante tuvo que bajarse. Si nosotros nos dejamos seducir por lo que ven nuestros ojos y es agradable, la vecina es muy agradable, mi compañera de trabajo es bien agradable, y aplica para hombres y mujeres, y nos regimos por nuestros sentidos humanos y nos olvidamos de lo que Dios dice. Allí empieza nuestra caída. Entonces no hay que oír la voz de la serpiente. Esa mujer que se sube empezó a decirme frases que ella pensó que esas frases me iban a emocionar. Pensó que que yo le iba a contestar esas frases. Es como si se acerca y te dice: papacito, ¿a dónde vas, mi amor? Hay muchos hombres y muchas mujeres que si alguien les habla bonito, con eso es suficiente para olvidarse de Dios. La serpiente le está hablando bonito a Eva, y ella vio que aquel árbol era codiciable. Hablamos de codicia. Cuando nosotros caminamos con Dios, los celos no nos impactan, la envidia no nos impacta, la codicia no nos impacta si caminamos con Dios. La mujer codició algo. ¿Qué codició? La sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? Ella no codició la sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana, la del mal. Y tomó de su fruto. Y tomó del fruto. Y comió. Lo tomó. ¿Cómo? Lo vio. Le pareció agradable. Lo empezó a codiciar. Y aplica. Este es el camino del pecado, Es
toda la estructura de cuál es el proceso del pecado en la vida del ser humano. Y finalmente lo toma. Y una vez que lo toma, quizás hasta tuvo tiempo de arrepentirse y soltarlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Comió. Y dio también a su marido. O sea, aquí ponga mucha atención con lo que le voy a enseñar, porque estamos hablando de una manera seria, ¿eh? Comió y dio también a su marido. ¿Por qué la Biblia aquí ya lo llama marido? O sea, que yo sepa, no se han casado, no hubo un matrimonio previo, establecido como matrimonio bajo un proceso de matrimonio, no hay, pero ya Dios aquí lo llama su marido. Ya era su marido, sin haber un casamiento. Y en otras partes bíblicas también lo encontramos así. También. Porque el matrimonio, ante la ley de los hombres, vale cuando están establecidas esas leyes para hacerlo. Y los jueces y oficiales que ejecutan un matrimonio legal delante de la sociedad, Romanos nos dice que son servidores de Dios. Atención, no son siervos de Dios, son servidores de Dios. O sea, Dios respalda ese matrimonio civil, el matrimonio por la ley. Pero aquí no había ocurrido ninguna ceremonia legal. ¿Por qué son ya marido y mujer? Porque cuando no hay todavía la ley, entonces está esa libertad en este caso, obviamente que el aval fue dado por el Señor. Más adelante bastaba que el padre entregara a la hija a aquel hombre y ya se consideran marido y mujer sin haber una ceremonia legal. Aquí ya lo llama marido. Hay muchos versículos y muchos pasajes para comprobar esto, ¿eh? Y dio también a su marido, el cual comió. Déjeme decirlo en términos muy acá de México y norteños. Pues qué mandilón. O sea, qué mandilón. La mujer comió, le dio a su marido y él comió. El marido no preguntó, ¿y esto? ¿Y de dónde es? ¿Y por qué lo traes? ¿Quién te lo dio? ¿De dónde lo agarraste? No preguntó, solo comió. Sin ningún discernimiento. Hay muchos maridos así, ¿eh? Sin ningún discernimiento espiritual. Se lo voy a decir de otra manera. Esta mujer ya controlaba a su marido. Otra vez, esta mujer ya gobernaba sobre su marido. Ya mandaba sobre su marido. Recuerde que más adelante el Señor reprende a Adán. Un poquito más adelante, unos versículos más adelante. ¿Y qué le dijo? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Muy interesante. Entonces, a ver, aquí estamos viendo que Eva come y ya, le da a su marido. Y el marido simplemente lo agarró y comió. Ahora se lo voy a espiritualizar. Adán acaba de pecar. El pecado es producido, atención, el pecado es producido por la carne,
La carne de Adán lo hizo pecar. Como la mujer representa la carne, voy a repetirle la frase. La carne, cuando yo peco, es mi carne la que me hace pecar. En este caso, recordemos que Eva es carne de su carne, que fue hecha de la carne. Este es el principio espiritual. ¿Por qué pecó Adán? Porque su carne, o sea, su mujer, lo hizo pecar, lo llevó al pecado. Así inicia el primer pecado de la humanidad. Y dio también a su marido, el cual comió. Como personas, déjame decirte, si no fueran marido y mujer, ¿verdad? Cada uno lleva su propio pecado. Cada uno lleva su propio pecado. Porque no son marido y mujer. Cada quien tiene su vida en lo individual. Pero cuando ya son marido y mujer, Dios los ve como una sola carne. El varón es la cabeza y la mujer es la carne. Por eso se habla del pecado de Adán. Del pecado de Adán. Entonces, bueno, estos son reflexiones espirituales que luego se complementan con muchísimos otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Que es bueno que nos asomemos a ello, ¿eh? Hay mucho más que decir al respecto, pero no me corresponde ahora. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo es que fueron abiertos los ojos? A ver, no los traían abiertos. No los traían abiertos los ojos. Yo supongo que sí los tenían abiertos, claro. A Adán le trajeron los animales, los vio y les puso el nombre. Es más, en el versículo 25 dice que estaban desnudos, ¿verdad? Y no se avergonzaban. O sea, se miraban desnudos. O sea, sí tenían los ojos abiertos. ¿Por qué entonces dice aquí en el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. En el momento en que pecaron, que comieron del fruto, entonces fueron abiertos los ojos. Entendemos que, pues ya los ojos espirituales. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces se miraron desnudos, pero ya de otra manera. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí tenemos la presencia de la higuera. Tiene hojas anchas. Cuando yo era niño, ahí por el patio de mi casa había una higuera, entonces tuve contacto con la higuera desde niño. Dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se taparon el frente de sus cuerpos. ¿Qué sucedió en ellos? Al momento de pecar se abrieron sus ojos. Entonces tuvieron otro entendimiento de que estaban desnudos. ¿Qué se estaban viendo el uno al otro? Atención, la carne. La carne, el pecado. La carne significa pecado, ¿eh? Entonces vieron su pecado mutuamente. Se vieron desnudos delante de Dios. Vieron su carne pecaminosa, su carne sucia. Y la reacción fue rápidamente esconder aquello, tapar aquello. Qué interesante. No tengo ninguna revelación al respecto de por qué se taparon con la higuera. No sé si haya algún significado.
Yo pudiera decir que sí, pero no, yo no tengo la revelación. Y se hicieron delantales. La otra pregunta sería, ¿por qué se taparon por delante? ¿Por qué se avergonzaron al verse mutuamente sus partes sexuales? Tampoco lo entiendo, Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta reacción espiritual que tiene un comportamiento de lo natural, se refleja en lo natural, esconderse. ¿Esconderse de quién? De la presencia de Jehová. ¿Dónde estaba la presencia de Jehová? Allí en el huerto, allí se paseaba la presencia del Señor. Pero oyeron la voz de Jehová. Oyeron la voz de Jehová. Y Jehová se paseaba en el huerto al aire del día. Y ellos tuvieron que huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es santo, Dios es santo. Y ellos acababan de perder su santidad por el pecado. Y cuando algo no es santo, no puede estar en la presencia de Dios. Y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hay mucho que tenemos que aprender del pecado y analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra condición? Lo hermoso sería que al escuchar la voz de Jehová, nosotros nos acercáramos a su presencia. Pero nuestra conciencia muchas veces pues no nos permite, ¿verdad? De hecho, a veces andamos muy mal en nuestra vida privada y no queremos ir a la iglesia. No queremos ir a la iglesia porque ahí está la presencia de Jehová y nos queremos esconder. Pero no hay lugar donde nos podamos esconder, ¿eh? Qué ingenuos Adán y Eva que pensaron que se podían esconder entre los árboles. Entre los árboles. En uno de los estudios del ADN que enseño que los árboles representan a los hombres. Otra vez, los árboles representan a los hombres. Los árboles dan fruto, nosotros tenemos que dar fruto. Los árboles deben tener buena tierra, nosotros buen corazón, como dijo el Señor. Y los elementos que el árbol necesita para vivir son los elementos que nosotros necesitamos también para vivir. Y el Señor Jesús habló de el árbol bueno da frutos buenos y aplicado a los hombres. Y cuando el Señor sanó a aquel ciego, que por ahí hubo dos intentos para sanarlo de los ojos, ¿verdad? En el primer intento, ¿qué ves? Pues veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Los árboles representan a los hombres. Bueno, pues Adán y Eva se andaban escondiendo ¿dónde? Pues entre los hombres, ahí, entre sus compañeros, entre sus conciudadanos. Así nosotros, ¿verdad? En este tiempo. Entonces, bueno, mucho podemos seguir hablando de cómo inicia el pecado, cuál es la naturaleza del pecado, el impacto del pecado. Pero reflexionemos, porque la serpiente anda allí, alrededor nuestro, y cuidemos de no ser engañados astutamente. Dios, en el libro de Gálatas, creo que sí es Gálatas, Pablo dice: mas temo que como la serpiente engañó a Eva
así también ustedes de alguna manera hayan sido engañados. O sea, la serpiente sigue actuando. No le hagamos caso, no le hagamos caso a la serpiente. Próximamente voy a dar a conocer muchas más sutilezas que la serpiente usa en este tiempo para engañar a la humanidad y lamentablemente para engañar a muchos cristianos. Cuidemos de creerle a Dios y no nos acerquemos al árbol del bien y del mal. Y cuidado, cuidado. Si Dios dice que es de esta manera, no andemos diciendo nosotros que no es así, sino que es de otra manera, como Eva lo dijo. Creámosle a Dios, creamos su palabra y oremos al Señor para que nos conceda en su gracia y en su misericordia una vida que podamos caminar cada día creyéndole a Dios, confiando en su gracia y en su misericordia, para que cuidemos nuestra relación con Dios y no tengamos que escondernos en el huerto y no tengamos que huir de su presencia. Nada mejor que estar todos los días en la presencia de Jehová. Bendiciones.